Benjamín Solari Parravicini fue el gran Nostradamus argentino. Descubrió que su mano podría dibujar automáticamente. Él empieza a escuchar voces que le ordenan que dicte lo que está escuchando. Empezó a entregarse los mensajes y a querer canalizar. Aquello que había dibujado en aquellos años se venía cumpliendo en el futuro. Norteamérica perderá su luz, el monumento será atacado 2 veces. Más claro imposible, ¿no? Lo que pensamos que es algo irreal va a ser una realidad el día de mañana. Año 2020. La pandemia del COVID-19 azota al mundo entero. Sin embargo, no todos han sido tomados por sorpresa. 54 años antes, Benjamín Solari Parravicini realizó un enigmático dibujo que representa un hombre con rasgos orientales y debajo de él una perturbadora frase: resfriado de cabeza y garganta serán el principio de la gran peste. ¿Estaba la mano de este gran artista guiada por algo más allá de lo que podemos comprender? ¿Eran sus obras profecías? Y de ser así, ¿se cumplirán? Benjamín Solari Parravicini está considerado, así lo bautizó el gran investigador argentino Fabio Zerpa, como el Nostradamus de América. Nació en 1898 en el seno de una familia argentina acomodada. Desde pequeño, según su familia, presentó características especiales. Él hablaba de cosas que todavía no han sucedido, como una guerra que iba a haber en el 14, o que veía incluso seres del mundo feérico, hadas, duendes. Él era un chico muy especial porque se entretenía solo porque hablaba y veía duendes, hadas, gnomos. Un día entra su madre a su cuarto y le señala un rincón vacío. ¿Ves a ese hombre, mamá? Dice, ¿qué hombre? Ese que tiene alas. De la comida de ellos siempre subía con un plato de comida, mi abuela entraba y estaba el plato de comida en un rincón. Mi abuela entra un día, porque estaba hablando sin parar a la madrugada, entra y dice, ¿con quién hablas? Con el duende, le dice. ¿Y ese plato de comida? Para que coma, mamá. Ahí se asustaron. Su padre era psiquiatra, Tomás Solari, un psiquiatra de mucho prestigio. En algún momento su papá llegó a decir que era un chico raro, pero que no estaba loco, lo cual era una manera bastante tolerante de percibir esta condición especial que ella tenía. Para mí son reales. Tenemos la bibliografía de Paracelso, que decía ya de tiempos inmemoriales que las hadas, los duendes, las ninfas, son seres reales y que existen en otra dimensión. Él, siendo joven, se tiene que decidir sobre qué va a vivir, sobre qué va a trabajar, qué le gusta, qué lo hace feliz, y como dibujaba muy bien, eligió la pintura, y la verdad que le fue muy bien como pintor. Llegó a, ganar varios premios a nivel artístico, a dirigir varias instituciones relacionadas con las bellas artes. Fue un gran artista, tenía sus habilidades para la música, para el dibujo, para la pintura, también era escultor. También fue medio poeta y hizo un hermoso decálogo con normas para el buen vivir. Solari Parravicini tiene todas las características de un joven bohemio, playboy de su época, de alto estatus social, socioeconómico, rodeado de mujeres, de vicios, etc. Su vida transcurre hasta una fecha tope, que es en el año 1932, donde ahí le viene un suceso importante que cambia su vida, y después de ahí él adquiere como el don de la profecía. Una noche, estando en su casa, cuenta a su hermano Justino, que era su hermano menor, que siente un ruido, un estruendo, y en el piso de arriba, en la habitación de Pelón, como le decían cariñosamente, su familia, y se da cuenta que hay una araña, una araña que está hecha añicos. Y él le cuenta al hermano que y lo encuentra a él sentado en la cama leyendo, que estaba leyendo un libro y vio cómo la araña se levanta del suelo, hace una levitación y se estrella contra la pared, haciéndose añicos. Así que eso es lo que consideramos que es un fenómeno psicapa, un fenómeno de poltergeist o un fenómeno también de telequinesis, la capacidad de mover un objeto. Y después de ahí, en un plazo de 2 semanas, tiene como ese trance y esa necesidad de hacer el primer dibujo. Descubrió, en forma totalmente accidental, que su mano temblaba, y una noche, después de copas y de juerga, descubrió que su mano podía dibujar automáticamente. Benjamín parecía recibir mensajes de alguien o algo que estaba más allá de lo que podía comprender. Los artistas suelen entrar en abrir un canal energético y mental bastante más amplio que cuando se ponen a componer o a pintar, en este caso.
Y ese canal puede llegar a convertirse en un canal mediúnico, con el pincel en la mano o con una escritura automática, etcétera, etcétera, puede llegar a canalizar mensajes que no sabía que podía escuchar, digamos. Es bastante más común de lo que uno cree. Hay muchísimas personas que les pasa eso y no saben qué es. Hay una imagen de un libro muy graciosa que está el espíritu al lado moviéndole la mano. No sé si será así realmente, pero no hay una incorporación porque la persona está consciente de lo que está pasando. Él en realidad no era un medium, él no incorporaba, sino que él canalizaba la información y dibujaba con algunas frases algunas cosas que después resultaron ser que pasaran. Es como si alguien te estuviese dictando una carta o un mensaje y tú lo empiezas a escribir, pero necesitas esta facultad para poder recibir ese mensaje y entonces empezar a escribirlo. Incluso ese mismo espíritu puede llevar a cabo como una especie de tomar tu cuerpo y poder empezar a escribir, como si te estuviese tomando la mano y él empezase a escribir. Él empieza a escuchar voces que le ordenan que dicte lo que está escuchando. Le decían lo que tenía que escribir al pie de sus famosas pinturas proféticas. Realmente estaba durmiendo y él recibía los mensajes, se levantaba dormido, hacía psicografía y escribía y se iba a dormir. Empezó a entregarse a los mensajes y a querer canalizarlos. Sus dibujos fueron sorprendentes porque entre los años 1935 a 1940 aproximadamente, particularmente en un periodo, 38-39, comenzó a dibujar dibujos que quedaron escondidos, pero comenzaron a adquirir mucha fuerza a partir de la década del 60, cuando él mismo descubrió que aquello que había dibujado en aquellos años se venía cumpliendo en el futuro. Solari Parravicini plasmaba los misteriosos mensajes en dibujos y frases que él mismo denominaba psicografías premonitorias. ¿Realmente una de ellas predijo la llegada de la pandemia COVID-19? Y de ser así, ¿qué otras cosas podría haber anunciado Benjamín a través de sus obras? Cabeza de barba que estallará las Antillas o algo por el estilo, que fue, digamos, dibujado en los años 30, cuando Fidel Castro apenas era un niño, ¿no? Y efectivamente en el año 59 bajó de Sierra Maestra y tomó Cuba con la revolución. Algunas fueron incluso más exactas, como por ejemplo la predicción de la perra laica, el can primer volador, por ejemplo. Otras profecías anunciaron con fechas exactas, como por ejemplo el corazón será artificial en el año 66. Por ahí te impactaban las que te tocaba vivir. Porque yo conocía la de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre, ese famoso, que me levanté temprano para ir a laburar, prendía la radio, yo televisión me acuerdo para ver la noticiero, no sé qué cosa. Y ahí sí dije, pero Benjamín no escribió sobre las Torres Gemelas. La condensación de su dibujo mostraba a una estatua de la libertad, en un dibujo muy rústico, condensada con una suerte de torres partidas al medio, en el entorno de una imagen donde había llamaradas y cosas por el estilo. Y dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como antes y el monumento será atacado 2 veces. Es un dibujo en el que aparecen 2 edificios, aparece la estatua de la libertad partida a la mitad y un texto que dice, la Norteamérica perderá su luz, la antorcha ya no brillará, el monumento será atacado 2 veces. Más claro imposible, ¿no? Es esa imagen que todos los ciudadanos de nuestro tiempo tenemos en mente, ese atentado que cambió nuestra historia, el curso de la historia actual y que aparece en una psicografía de Parravicini. El hecho de haber producido una psicografía en los años 60 de tamaña, digamos, coincidencia con lo que efectivamente pasó, el monumento será atacado 2 veces, etc. Recordemos que el símbolo de los Estados Unidos y de Nueva York particularmente, hasta las torres, era la Estatua de la Libertad. De modo que es sorprendente el hecho de cómo Solari Parravicini produce ese dibujo en aquellos años con tal significado. Y pensar que esa psicografía es de, si no me equivoco, es del año 1939. Este atentado ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 y también las torres se empezaron a construir en 1973. Dibujó las torres, 34 años, algo que un par de arquitectos las diseñaron. Los seguidores de Benjamín Solari Parravicini aseguran que el artista predijo, entre otras cosas, la muerte de Kennedy, la clonación, la fertilización artificial y la elección del Papa Francisco. Y él calcula que hizo miles. Aproximadamente debe haber unas casi 500 que ya se cumplieron. Escribió mucho de los astronavegos, los seres de otro mundo, y los ha descrito dentro de nuestro sistema solar. No había que buscarlo tan lejos. Entre otras cosas nos ha indicado que las escrituras que tienen las pirámides mayas en México están hechas por los venusinos. Él no lucraba con estas psicografías. Es más, hacía muchos dibujos y no les daba importancia, ¿no? Son imágenes que se cruzan y uno empieza a tratar de interpretar. Lo que se sabe muchísimo de las premoniciones, por lo menos está bastante chequeado, por decirlo de alguna forma, es que los mensajes son, que ahí es donde a veces me hacen ruido los comunicadores o profetas modernos, que aseguran que va a pasar tal o cual cosa, cuando en realidad los mensajes son bastante cifrados.
uno tiene que interpretarlo. Los buenos profetas, o aquellos que lo perciben y lo dicen, tratan de no interpretarlo, dicen lo que ven, y el otro es el que lo interpreta. Hace una psicografía que dice que hay una verdad del mundo real y una verdad del mundo irreal, pero el hombre comprenderá en un futuro que ambas verdades son una misma verdad. Lo que pensamos que es algo irreal va a ser una realidad el día de mañana. Cuando muere Benjamín, me llaman y cuando llego había 2 policías en la puerta. Entonces le pregunto, no sé, una de mis primas, pero ¿qué murió? No, un infarto. Y la policía se robaron la psicografía. Tenía un arcón enorme, esos antiguos. Y bueno, en ese arcón estaban guardadas la mayoría de las originales de sus psicografías. Y cuando murió y fuimos, qué sé yo, el arcón no estaba. Por eso tenemos siempre esperanzas de que aparezca una psicografía más, una psicografía más. Debe haber guardado en algún ropero, en algún baúl, en alguna casa, alguna psicografía de Parravicini, y siempre aparece alguna. Es imposible saber cuántas psicografías de Solari Parravicini existen y quién las tiene. Pero, por sobre todo, ¿qué otros acontecimientos se estarán anunciando? Es más lo que falta por cumplirse que las que sí. Él hablaba mucho del fin de los tiempos finales. También habla de un choque de un planeta apagado que rozará la Tierra, y dice que será en la parte sur del hemisferio norte. Son tantas que quiere que te diga. ¿Cuál me impresionó más? Y no sé, la que vendrá. Una de las últimas psicografías de Benjamín Solari Parravicini dice: el hombre mundial mecánico será una nueva clase no humana en la humanidad. Peligro. ¿Deberíamos tomarlo como una advertencia?